El título del sermón del día de hoy, hermanos, es ¿qué no han leído? ¿Qué no han leído? Y vamos al versículo del capítulo 22 de Mateo, versículo 29. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29 dice: Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, no conociendo las Escrituras, ni el poder de Dios. Y este es uno de los reproches que más tuvo Jesús con los fariseos, que es con los que más estuvo alrededor, porque eran los que se supone que deberían de conocer las Escrituras. Lo que más le dijo Jesús a los fariseos es que no habéis leído, que no has leído, no han leído, no dice, no está escrito, porque ellos deberían de saber las Escrituras, porque ellos eran los únicos que la tenían. Y vemos que el mundo, mucho del mundo, lo que vemos, por ejemplo, ganando almas, es que el mundo es ignorante a lo que dicen las Escrituras. El mundo solamente sabe lo que les han dicho en la tele o lo que han, ya sea por evangelistas de la tele o amigos cristianos, que les han dicho cosas que no dice la Biblia, que han aprendido de maestros a los cuales Jesús les diría que no han leído. Y el mundo es ignorante y lo vemos, por ejemplo, como les decía, ganando almas, le dices, oye, es raro que la gente no sepa quién es Jesús, pero a veces me dicen, sí, yo no sé quién es. Yo creo que en realidad tal vez sí han escuchado su nombre o lo han visto en la tele o así, pero se refieren a que no saben qué es lo que en realidad la Biblia dice de él. O puede que en realidad nunca hayan ido a una iglesia y literalmente solo lo han visto en Family Guy o algo así. Entonces es importante que nosotros vayamos y les digamos quién es Jesús. Pero cuando se trata de que cuando Jesús les decía que no han leído a los fariseos, específicamente se está refiriendo a personas que se supone que saben lo que dice la Biblia, que se dicen cristianos, que se dicen judíos, que en ese entonces eran los que conocían la Biblia, el Antiguo Testamento. Y vamos ahora, hermanos, a Oseas 4:6. ¿Qué es lo que pasa cuando el pueblo de Dios no sabe lo que dice la Biblia, no conoce las Escrituras? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasa cuando al pueblo le falta conocimiento? Es destruido. Y eso es lo que pasa con muchas personas que son el pueblo de Dios, que son salvos, pero que no tienen conocimiento. Son ignorantes. Y esto es algo que a mí me causa mucho conflicto, me molesta bastante que la gente hace muchas veces parecer la ignorancia como algo positivo. No es que sea tonto, soy ignorante, o sea, simplemente no sé. Y ok, bueno, no sabes, puedes ser ignorante sobre muchas cosas, porque cuando vas a la escuela no te hacen listo ahí, no te hacen inteligente, te enseñan cosas, te enseñan conocimientos, te enseñan teoría y práctica, puede ser, y lo ves y puede que tu cerebro se active y trabaje y todo eso, pero en sí lo que te están dando es conocimientos. Cuando leemos la Biblia también es conocimiento lo que obtenemos. Y cuando la gente perece, cuando el pueblo es destruido por Dios, es porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que vemos tal cual que le pasa al pueblo de Dios. Bueno, digo al pueblo de Dios porque la mayoría de los que se dicen cristianos no son cristianos. No son cristianos porque les falta conocimiento o porque lo han rechazado.
pero quise referirme más específicamente al pueblo de Dios, que sí es el pueblo de Dios, o sea, gente salva, gente que vamos a ganar almas y nunca vienen a la iglesia, puede que vayan a otra iglesia. Muchas veces terminan en iglesias donde ni siquiera predican el evangelio correcto, hermanos. Y si no predican el evangelio correcto, o aunque sí lo prediquen, puede que estén equivocados en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han leído. Porque no han leído lo que dice la palabra. O yo diría incluso que sí han leído. Algunas veces sí lo han leído. Pero Jesús les dice que no han leído, así como, oye, ¿por qué estás yendo en contra de lo que dice la Biblia? Que no lo has leído, no lo leíste, ya no has leído que la Biblia dice esto, y aún así lo ignoras, y aún así vas en contra de eso por preferir tus tradiciones. Entonces, es muy obvio que el mundo ignora a Dios y a su palabra, pero es verdaderamente triste cuando el mismo pueblo de Dios son los que erran y no conocen las Escrituras. Vamos ahora a Mateo 21:12. Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas y los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es el mismo concepto. Les está diciendo, esto es lo que está escrito en el libro que tienen ahí, en el altar, ahí lo tienen ustedes, pero ustedes están haciendo esta otra cosa, están haciendo lo contrario de lo que está escrito. Y eso me recuerda mucho a los católicos, porque tienen ahí el libro, tienen una Biblia en el altar, la tienen en todos los púlpitos, la gente lleva su Biblia, o bueno, tal vez no es una costumbre católica, creo que las Biblias están ahí, pero ni siquiera recuerdo eso. Cuando era católico, me acuerdo que imprimían un panfleto y ahí venía una parte de un capítulo y que era de lo que iban a predicar. Hacían como usaban tres diferentes capítulos de la Biblia, nada más. Y en eso basaban, de hecho, nada más había un sermón y estaba basado en la lectura de uno de los evangelios, siempre. Y las otras lecturas nada más las leían, ni siquiera explicaban nada. Y esto también me recuerda a algo que recientemente vi en internet. El pastor Anderson compartió un video donde está un chavo que hace podcasts, que es un católico muy famoso, y está diciendo que alguien le comenta en los superchats, que es como para que lo lea en voz alta, y le dicen, tú eres un hipócrita porque si no fuera por la reformación de los protestantes, no tendría la Biblia. La gente no tendría la Biblia y no podría leer la Biblia. Y dice, pues yo creo de hecho así, yo creo que eso es bien, eso está bueno porque, eso es bueno porque gracias a que podemos leer la Biblia nos dio, y se queda así pensando como que iba a decir al pastor Steven Anderson, pero luego dice primero a pastores transexuales, transvestis. Y yo así como, ¿cuándo has visto a un pastor transvesti? Para empezar. Y de hecho, los únicos pastores transvestis que he visto son los católicos, o los únicos sacerdotes, porque son los que se visten con una bata, con un vestido. En todo caso, no leer la Biblia es lo que te da pastores transexuales. Pero leer la Biblia, la frase correcta y verdadera es que leer la Biblia te da gente como el pastor Steven Anderson. Esa frase, seguida, sin lo de pastores transvestis, que no tiene sentido ahí, es la verdadera, pero la ensucia, le avienta moscas al aceite, a la verdad que tenía ahí encapsulada. Lo que iba a decir lo corrompe
y dice que pastores transvestis. ¿Y qué le digo a este individuo? ¿Que no has leído la Biblia? Si crees que leer la Biblia te da como consecuencia pastores transvestis, ¿que no has leído la Biblia? Dices que eres católico, dices que crees en la Biblia, pero no la has leído, no sabes lo que dice, y ni siquiera tienes que saber lo que dice. O sea, más bien, ni siquiera tienes que leerla de principio a fin para saber lo que dice. Solo busca gente que te explique usando la Biblia, y vas a ver que en la Biblia dice, no llames a nadie padre, no llames a nadie rabí, cuidado con los que usan las vestiduras largas. Todo esto lo dijo Jesús. Y que se sientan en las plazas y que tienen los mejores lugares y que hacen repeticiones vanas en sus oraciones. No hagas estas oraciones. Mas los padres te dicen que así ores y te dicen que le ores a la Virgen y que no has leído que la Virgen no fue perfecta, que la Virgen no es deidad, que no debes de orarle a los muertos, que la Virgen está muerta, obviamente, que no ascendió. La Biblia no dice que la Virgen ascendió. Es uno de los 4 dogmas de la Virgen que tienen los católicos, que la Virgen ascendió al cielo, como Jesús. No, que es una historia que ellos inventaron. No viene en la Biblia, porque ellos no lo han leído. Y nadie sabe que no viene en la Biblia porque no han leído la Biblia. De hecho, no sé si viene en la Biblia de los católicos, porque los católicos sí tienen unos libros ahí que son muy patéticos, pero ellos como quiera los leen y están bien idiotas. Esos libros te matas neuronas cuando los lees. Entonces vemos que los católicos no han leído la Biblia. Y lo que te da el no leer la Biblia es un católico. Pastores transvestis. Vamos a entonces... de hecho también ahí viene... estábamos en Mateo 21, 12 y leímos 21, 12. Escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y los ciegos y los cojos venían a él en el templo y los sanaba. Esto no me acordaba yo, o tal vez nunca puse atención, pero siempre me pregunté, ¿qué hizo después Jesús después de que aventó las mesas y los sacó con latigazos, con el látigo a los que compraban y vendían? No sé por qué, nunca lo había notado, pero después de hacer eso, se quedó ahí en la iglesia y él en el templo, como que yo estoy a cargo aquí, y se puso a sanar a gente. Y los ciegos y los cojos venían a él en el templo y los sanaba. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, se hincaron y lo adoraron. No, eso no dice. Dice, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron, se ofendieron, porque la gente estaba diciendo, obviamente este es Dios, obviamente este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, del cual estaba escrito. Ay, güey. Me clavé esta cosa. Y los niños habían leído. Los niños eran los que estaban diciendo, este es el Cristo, este es el Hijo de David. Pero los príncipes de los sacerdotes no habían leído. No estoy sangrando ni nada, pero me clavé como una pulgada de esa cosa. ¿Qué? No estoy sangrando. Y les dice, les dijeron, los príncipes estaban diciendo, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? ¿Nunca leísteis? ¿No están ciegos? ¿No han visto lo que dice su propia Biblia, su propia palabra de Dios? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Los fariseos, los escribas, los príncipes de los sacerdotes, no sabían que esto es lo que dice la Biblia. O lo ignoraban voluntariamente, a propósito, porque veían con sus propios lentes de judío.
Veían la Biblia con sus lentes de que el Cristo iba a ser un salvador político, iba a ser un presidente, alguien que iba a ser, que iba a derrotar a los romanos, que les iba a dar libertad, etc. Cuando ni siquiera es lo que dice la Biblia. Por eso Jesús les dijo que no han leído. Nunca han leído. Y esto pasa mucho, esto le pasaba a Jesús cuando los fariseos lo cuestionaban. Le decían, siempre lo cuestionaban de que lo que estaba predicando o lo que estaba haciendo, en este caso, por ejemplo, estaba sanando gente en el templo. Les estaba diciendo, oigan, que no han leído, el templo no es para estar vendiendo cosas, el templo es para predicar la palabra de Dios, para orar, es casa de oración para mi Padre. Mateo 12:3, por ejemplo, es otro ejemplo de que les dice que no han leído. Mateo 12:3 dice, mas él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Porque si vamos al versículo 1, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Mas él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios y comió del pan de la proposición, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Obviamente el mandamiento acerca del sábado era algo espiritual, era algo que era para beneficio del pueblo de Dios. No se supone que era una carga. Y ellos lo tomaron como carga, y los judíos hasta hoy en día lo toman como carga, y hacen el ridículo diciendo que no pueden mover un switch, y luego hasta contratan a gente que le dicen el Shabbos Goy. Bueno, no lo contratan, de hecho no lo pueden contratar. Técnicamente lo que tienen que hacer es insinuar o simplemente hablar, si solo hablan y como que le dan a entender qué es lo que quieren que haga, pero sin decirlo directamente, entonces ya no tiene nada de malo. Ah, claro, ¿verdad? Porque así es como Dios le gusta comunicarse, ¿verdad? Así como diciendo, uy, qué padre estaría si alguien prende la luz, ¿verdad? Qué padre, así quiere Dios que oremos a Él, ¿verdad? Ay, estaría súper bien si hubiera algún Dios que pudiera ayudarme en este momento, ¿verdad? Si tan solo alguna entidad pudiera ayudarme en esta situación. Así es como Dios quiere que oremos, ¿verdad? No, Dios quiere que oremos directamente a Él, que le hablemos. Obviamente no está bien si ellos creen que, si ellos creen que está mal subir o bajar un switch para prender la luz o apagarla. Es ridículo, es estúpido que crean que si le dicen a alguien que lo haga, entonces ya no, ellos no lo hicieron. O si le insinúan que lo haga, pero no le dicen directamente. Típico de los judíos. Pero ahí vienen dos instancias de que no han leído. Mateo 12 y luego vamos a Mateo 19. Creo que ahí estábamos, pero si no estábamos ahí. Mateo 19, 4. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Porque le estaban preguntando por el divorcio. Sí, le estaban preguntando por el divorcio. En otra ocasión estaban preguntándole de que la esposa, si el esposo de una se muere y luego el hermano se casa con ella y luego este también se muere y luego el otro hermano se casa con ella, porque la ley dice que si te mueres tú, tu hermano se casa con tu esposa.
Y estaban como tratando de atraparlo, como tratando de decirle, a ver, ¿sí sabes lo que dice la Biblia o no? A ver, ¿qué pasa aquí? O tal vez eran preguntas que ellos tenían porque no habían entendido o no habían leído la Biblia. No la habían leído suficiente y no se les había revelado Dios porque no les interesaba en realidad, solamente querían atraparlo. Dice, aconteció en el versículo 1, que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, se fue a Galilea y vino a las costas de Judea, al otro lado de Jordán, y les siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Esto es lo que pasa muchas veces. Vienen tentándole. Y muchos cristianos que no han leído siempre se preguntan, ay, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Y por qué Jesús perdonó a la ramera cuando dijo que el que no tiene pecado, que tire la primera piedra? Bueno, que no han leído, que lo estaban tentando. No dice ahí en la Biblia que lo vinieron tratando de tentar para que vaya en contra del gobierno y luego el gobierno lo mate. Pero le responde algo que nadie más pudo haber pensado. Una respuesta con IQ 5000. Que es en la ocasión de la ramera que estaba en adulterio, pero bueno, no era ramera. Bueno, sí, fue ramera cuando cometió adulterio, pero en esta ocasión estaban preguntándole sobre el divorcio. Dice, entonces vinieron los fariseos y tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Solamente tienes que leer este versículo para saber que el divorcio no es bíblico. Cuando alguien dice, ay, ¿por qué crees que la Biblia dice que no te divorcies? Pues que no has leído. ¿Y por qué crees que los transexuales no pueden ir al cielo? Pues que no has leído. Los hizo varón y hembra. Al principio los hizo varón y hembra. Ni siquiera está enseñando sobre los transexuales aquí Jesús, pero sí, a la vez sí lo está haciendo, porque está diciendo, oye, nada más están el varón y hembra, para empezar. Pero lo que le está enseñando, literalmente es, pues, son varón y hembra, son uno para el otro. Son uno, varón y hembra, los hizo. Cuando se casan, cuando te casas eres uno y ya no te divorcias. No la puedes repudiar por cualquier causa, nada más porque se te pegó la gana. Y hoy en día es muy triste que sí tenemos esto en este país. Es legal divorciarte por cualquier causa. Y más aún, el gobierno favorece a la mujer, de manera que ahora la mujer es la que se quiere divorciar por cualquier causa. Y destruye familias, está destruyendo al país, hermanos, está destruyendo todo el mundo, se está destruyendo por causa del divorcio. Porque todo el mundo va en esa dirección. ¿Ves cualquier estadística? No hay ningún país en el cual los divorcios están decayendo. En todos los países están en el alza. ¿Por qué? Porque la gente no ha leído. Porque dice, no, es que la Biblia dice que si ves porno te puedes divorciar. Si tu esposo ve porno te puedes divorciar de él. O si tu esposo ve a una mujer con lujuria, ya es ¿cómo le dicen? Es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Fornicación es algo muy específico. Hay una diferencia muy grande entre lo específico y lo general. Cuando estás hablando de lo específico, cuando la Biblia es específica, se está refiriendo a algo exacto, a algo que es importante, que se está haciendo específico. Es como si yo digo, bueno, mañana llego a Dallas. ¿Vienes en avión o vienes en autobús o vienes en tu propio carro? ¿A dónde vas a llegar? No, a Dallas, en general. Ahí voy a llegar, ahí te veo. ¿Cómo va a entender alguien eso? Tienes que decirle, voy a llegar al aeropuerto de Dallas, Fort Worth, a tal hora, tal día, para que te puedan, a tal terminal, al tal compuerta. Es específico. Cuando Dios es específico es por una razón. Cuando alguien trata de hacerlo más general,
Pues sabemos cuál es la razón, porque no quieren que sepas, no quieren que encuentres esa verdad. Cuando la gente que traduce la Biblia hace algo específico, lo hace general, es porque quiere que Dios te diga que no has leído, para que parezcas un idiota y para que parezca que tú puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? La Biblia es específica, no debes de fornicar, no debes de cometer adulterio, no debes de tomar. Ay, ¿por qué crees que no? La Biblia dice que no tomes, ¿por qué no tomas? Pues que no has leído. Dices que eres cristiano, pero no has leído que la Biblia dice que el alcohol te hace hacer puras estupideces, que te quita el juicio. Y es porque no han leído, hermanos. Como les digo, ni siquiera tienen que leer toda la Biblia. Solamente les tiene que importar. Si te importara lo suficiente, buscarías en Internet. Tienes todas las respuestas. En Internet puedes ver diferentes posiciones, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en esto que se trata del alcohol, vas a encontrar diferentes posiciones. Pero ¿qué es lo que debes de hacer tú? Pues sacar tu Biblia. Para empezar, escucha tu corazón, escucha más bien tu conciencia y escucha al Espíritu Santo. Porque si eres salvo, vas a tener el Espíritu Santo diciéndote, no. Estás queriendo hacerlo como que es permitido. Estás queriendo aceptar la verdad de los reformados sobre el alcohol porque quieres tomar, porque eres un borracho. Eres un alcohólico, acéptalo y deja de tomar, ¿ok? No es porque no has leído, es porque no te importa. Y hay muchas otras instancias donde Jesús les reprochó a los fariseos, más que nada a los que trataban de tentarlo, que no han leído. Es lo mismo, es los que nos tratan de tentar a nosotros y nos dicen, ¿por qué crees que los gays no se pueden salvar? Pues que no has leído la Biblia. ¿Por qué usas la Reina Valera 60? ¿Por qué no usas la Reina Valera 60? ¿Que no la has leído? ¿No has leído la Reina Valera 60? ¿No has leído las estupideces que dice? ¿Las herejías que dice? La Biblia que tanto adoran, la Reina Valera 60, no la han leído, porque si lo hubieran leído ya verían esas estupideces que dice y dirían, ok, hay algo de mal en esta Biblia, déjame ver. ¿O por qué lees? A ver, le preguntas a ellos, ¿por qué lees la Reina Valera 60? ¿Qué creen que te van a decir? No sé, tradición. Tradición. ¿Por qué no tienen invitación? ¿Por qué no invitan al altar a que la gente venga a salvarse una y otra vez? Que no has leído, que tú tienes que ir y predicarles a ellos el evangelio y asegurarte de que son salvos, en lugar de que vengan y nada más como que ojalá hayan entendido el evangelio esta vez. ¿Por qué no nada más oras con la gente cuando vas a ganar el evangelio, a predicar el evangelio? Porque no has leído que tú tienes que explicarle lo que dice la Biblia y que tiene que entenderlo. Antes de que ores con ellos, tienes que asegurarte de que sabe lo que está escuchando y que lo cree, no nada más que lo sabe. ¿Por qué esas mujeres no usan pantalón? Ni traen el corte de Karen. Porque en mi iglesia todas las mujeres traen pantalón y traen el pelo así de cabaret, el pelo de Karen. ¿Por qué en tu iglesia no? Pues que no has leído la Biblia, que dice que las mujeres deben de tener pelo largo y no vestirse como hombres. Ay, pero eso era para los de ese entonces. Eso no aplica a nosotros ya, porque ya no estamos bajo la ley. Que no has leído. Que no has leído Romanos, Gálatas, Corintios. ¿Y por qué no creen que los judíos son el pueblo de Dios? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Que no has leído el Nuevo Testamento. Te dices cristiano y no has leído todo el Nuevo Testamento. Está una y otra vez. El pueblo de Dios son los creyentes en Jesucristo. Amén. El pueblo de Dios somos los que somos salvos, somos los cristianos. Si no te dices cristiano, no eres salvo. O sea, si crees que tiene algo de malo decirte a ti mismo cristiano, o tienes algún problema en tu pasado que crees que ser cristiano significa algo malo,
o estás en contra de títulos porque estás muy, no sé, tienes problemas. Pero si no te dices cristiano para empezar, pues entonces no crees en Jesucristo, no eres salvo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Por lo tanto, los judíos que no creen en Jesucristo, que creen que fue un blasfemo, que creen que fue un alborotador político, y que qué bueno que lo matamos, dicen. ¿Será que por eso creo que no son salvos? ¿Será que dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Y que yo he leído eso y que por eso sé que los judíos no son el pueblo de Dios. ¿Será que tú no has leído o que no te importa lo que dice la Biblia? Y te tentan también diciendo, ¿por qué dices que no todos somos hijos de Dios? ¿Que no has leído Juan 1:12? Hasta todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos, específicamente, Gálatas 3:26. ¿Qué no has leído? Gálatas 3:26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No todos tienen fe en Cristo Jesús. Ni siquiera los que dicen que son cristianos. Ni siquiera los que se dicen, menos los que se dicen católicos. Los judíos no creen en Jesús, los budistas no creen en Jesús, y no creen en el sentido de que no creen que es Dios encarnado y que es el único Dios. Porque los budistas creo que creen que fue un maestro ascendido o algo así en su religión rara. Creen que es una encarnación de Ramsés y después fue Jesús y después fue Buda, o bueno, antes Buda y luego fue Jesús. No sé, el punto es que creen que Jesús es uno de los dioses o una encarnación de algo bien, bien estúpido, algo necio, que no es lo que dice la Biblia. Entonces, si alguien dice, ¿por qué crees esto? O voy a asumir que no ha leído la Biblia, o si es un cristiano, le voy a decir, pues que no te importa lo que dice la Biblia. Pero como Jesús le hizo fue como siendo irónico, como siendo, oye, a ver, tú te dices cristiano, que no has leído lo que dice la Biblia, ¿por qué no crees esto? ¿Por qué no crees en mí si Moisés habló de mí? ¿Que no has leído lo que dijo Moisés? ¿Que no has leído las escrituras de Moisés? ¿Y qué te dicen para tentarte también? Dicen, ¿por qué vas tanto a la iglesia? La iglesia está aquí. Pues se me hace que no has leído la Biblia, porque eso no es lo que dice la Biblia. La iglesia es una institución, la iglesia es un cuerpo de creyentes, es una congregación que se reúnen para leer la palabra. Hasta ahí hay reglas para cómo se debe llevar la iglesia. ¿Cómo vas a decir que la iglesia está aquí adentro de ti y hay reglas para un pastor, requisitos? ¿Cómo vas a aplicar eso a ti? ¿Cómo vas a aplicar disciplina en la iglesia si la iglesia está dentro de ti? Obviamente la iglesia es algo de lo que la Biblia habla. Tienes que leer la Biblia para saber cómo es la iglesia. No es nada más porque se oye bien, porque te beneficia, ¿no? Decir que la iglesia está aquí, pues entonces no tengo que ir a la iglesia. No puedo irme a ver el partido de fútbol americano, o ir a jugar al parque con mi familia, o ir al lago, o hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque no has leído. O más bien porque no te importa. Porque seguro has escuchado y obviamente sabes que hay gente que cree que la iglesia es una congregación, que tienes que ir a un lugar a congregarte, porque lo ves en todas partes. Y si no dirían que la iglesia está aquí si no existiera eso. La única razón por qué dicen es porque dicen, a diferencia de lo que tú crees, que la iglesia es una congregación, yo creo que la iglesia está aquí. ¿Por qué? Porque no quieren creer lo que dice la Biblia, porque quieren ir en contra de lo que dice la Biblia. Y lo que más, ya lo he dicho antes, pero una de las cosas que más me ha molestado, que me preguntó un cristiano, un amigo de mi juventud, que le estaba tratando de predicar el evangelio, me preguntó, ¿por qué se enfoca tanto los bautistas en ganar almas? Pues que no ha leído.
¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Ir a todo el mundo, esparcer el evangelio. ¿De qué sirve que vayas y te pongas a orar con desconocidos y te pongas a decirles, en el nombre de Jesús te sano y esa persona se vaya al infierno como quiera? ¿De qué sirve que tú creas que eres la octava maravilla del mundo porque puedes hacer pensar a alguien que lo sanaste? Y si lo sanas de veras, pues tal vez es por poder de otra cosa que no es Dios. Porque si tú no eres salvo, tú crees que Dios va a sancionar, va a poner su sello en una sanación hecha por alguien que ni siquiera sabe cómo predicar el evangelio, que critica a los que predican el evangelio. No tiene sentido, hermanos. Es gente que no ha leído el evangelio, que no ha leído la palabra de Dios y que aunque la sabe, decide no creerla. ¿Por qué? Para gloriarse en sí mismos. Para decir, yo soy buena persona, yo voy a la iglesia, yo toco guitarra en la iglesia, guitarra eléctrica o batería. Y sí, hermano, vamos, la iglesia está aquí, hermano. ¿Por qué Jesús no dijo eso entonces? ¿Por qué Jesús fue al templo y hizo un alboroto? La única vez que Jesús se enojó, de acuerdo con en cuanto yo tengo entendido, y volteó mesas en el templo y echó a todos, hizo un látigo, porque quería que respetaran el lugar en donde se adoraba a Dios. Bueno, pero eso nada más aplicaba para el pasado. Estaba enojado, a pesar de que después de hacer eso ya dijo, bueno, ya me enojé, ya hice un teatro, pero bueno, de ahora en adelante ya no vamos a estar en la iglesia, ya ahora la iglesia está aquí. Y todas las reglas que vienen en Timoteo y en Tito, nada más aplicaban para ellos, ¿verdad? Al principio sí había iglesias, pero o sea, no entiendo ni siquiera cómo le hacen que tengan sentido en sus mentes. Es porque no les importa lo que dice la Biblia o porque no lo han leído. Pero yo, por ejemplo, cuando iba a una iglesia de estas, de no denominación, y aceptaba todo esto, era en realidad porque no había leído. Y conforme fui leyendo lo que dice la Biblia y fui investigando y fui tratando de saber qué es lo que dice la Biblia en cuanto a cómo debo vivir mi vida, pues lo fui cambiando porque ahora ya había leído. Y tenemos que ser como los de Berea, hermanos. Porque no necesariamente tienes que leer toda la Biblia, como les dije, y sí lo recomiendo, obviamente, Dios, la Biblia misma lo recomienda, lo manda, que leas la Biblia, que la leas toda, que toda te sirve. Pero por lo menos sé como los de Berea, que no tienen que ir porque ya casi no tenemos tiempo, pero yo los puedo leer en Hechos 17:30. Dice, y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. O sea, lo que escuchaban, lo escucho primero y luego lo leo, para verificar que lo que escuché era cierto. Tomas nota, voy a comparar con lo que dice la Biblia, y lee todo el contexto, lee todo el capítulo, para que doctrina por doctrina que vayas aprendiendo, verifiques qué es lo que dice la Biblia. Es la única manera de saber que estás aprendiendo la verdad. La Biblia es la única que no cambia. Y si están leyendo la Biblia en español, usen la Reina Valera Gómez, no usen la Reina Valera 60, porque tiene muchas corrupciones, te van a engañar, te van a confundir. Y vamos ya para terminar a 1 de Tito 4, versículo 13. Perdón, 1 de Timoteo. Dice, entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Hay que ocuparnos en la lectura, en la exhortación, que es animarnos unos a otros. ¿A qué? Pues lo primero que se me viene a la mente es a ganar almas. Pero hay que seguir toda la ley, hay que seguir todos los mandamientos. Ganar almas no es lo único, pero sí es lo más importante, hermanos. Y entonces hay que exhortarnos unos a otros. Y la enseñanza. Esta es una carta a un pastor, a un encargado de una iglesia, por lo tanto le está diciendo, ocúpate de esto, ¿verdad? De la lectura, o sea, lee la Biblia en la iglesia, pero también exhorta y enseña. Y con esos, hermanos, vamos a terminar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu Biblia, Señor, por tu palabra, porque podemos leerla, Señor. Bendícenos, por favor, Señor, bendícenos en este día. Bendice tu palabra, que nos haya llegado y que sepamos tratarla con honor y con respeto y que nos dediquemos a leer tu palabra, Señor, más y más, que no lo dejemos, que no dejemos que ese hábito muera. Es de los mejores hábitos que podemos tener, Señor, y ayúdanos, Señor, a leer más tu palabra, a entenderla y a vivirla, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.